Hay un buen grupo esta mañana, especialmente vemos rostros que son nuevos para nosotros y eso es muy, muy, muy grato. La verdad es que nos encanta tener visitas, especialmente familia. Chévere, Gerald, que estás con nosotros esta mañana, eso es grato. Y si es la primera vez que nos acompañas, deseamos de todo corazón que te sientas bien en medio de nosotros, que te sientas como en casa. Bueno, en casa tú haces cosas que tal vez no vas a poder hacer aquí, entonces que eso tampoco sea tan literal. Pero queremos que te sientas agradado y tanto que ojalá quieras volver, que quieras y que anheles regresar a compartir con nosotros. Con Viva Norte es el nombre de este grupo de personas que ustedes ven aquí. Es como nos hacemos llamar. Y estamos en una serie en donde estamos tratando de explicarles y enseñar y para muchos recordar qué es Conviva Norte y por qué existe Conviva Norte. Y pues hemos llamado a esta serie Punto de Partida. Y punto de partida es básicamente decirles quiénes somos a través de 3 palabras. Conocer a Dios, conectar con su familia, es decir, con la iglesia, y compartir con el mundo. O sea, no quedárnoslo para nosotros todo lo que recibimos de Dios, sino que podemos compartirlo con aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios en sus vidas. Y rápidamente quiero que echemos un vistazo a nuestro emblema. Ustedes lo van a ver en los boletines, en los que acabaron de recibir. Y a nuestro ingeniero de audiovisuales. Ok, gracias. Ese es nuestro emblema, ¿sí? Y básicamente está conformado por unos colores que son muy orgánicos, porque la iglesia es un cuerpo y es un cuerpo vivo, que debe estar reproduciéndose cada vez, ¿cierto? No es un lugar, la iglesia no es un lugar, somos cada uno de nosotros conformando el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y vemos que hay 3 flechitas, y cada flechita indica uno de esos pasos. La primera es conocer, la segunda es conectar y la tercera es compartir. ¿Por qué una flecha? ¿Por qué flechas? Porque queremos entender y recordar cada vez que es un proceso continuo, que es cíclico, y la idea es que están formando un círculo porque es cíclico. Es decir, queremos que cada vez la iglesia esté conociendo más a Dios, que esté conectando más con su familia y que esté compartiendo cada vez más con el mundo. Entonces, cada vez que nosotros vemos ese escudo, recordamos. Bueno, no es difícil de recordar. Recordar una imagen es mucho más fácil que recordar un texto u otras cosas. Entonces, eso es Conviva Norte. Entonces, hay una pregunta. ¿En serio vamos a estar toda la vida dando vueltas alrededor de esas 3 palabras? Parece monótono, ¿cierto? Pareciera como, bueno, pero es que yo ya conozco a Dios. ¿Cuándo dejamos de conocer a Dios? Nunca. Entonces, ¿cuándo deberíamos dejar de congregarnos? Nunca. Como iglesia, este es el espacio que tenemos para conocer a Dios. Bueno, hay otros espacios, pero mayormente este. Venimos como iglesia todos los domingos y descubrimos juntos a través de la Escritura a Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Notan entonces, es importante y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada vez Dios tiene algo nuevo que revelarnos a través de lo que ya está escrito, ¿sí? No nada extra, pero a través de lo que ya está escrito podemos encontrar y descubrir el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Cuándo deberíamos de dejar de conectar con la familia? Nunca. Hablando de nuestra familia de sangre, de papá y mamá y hermanos y nuestro núcleo familiar, ¿cuándo dejamos de ser hijos de nuestros padres? Nunca, no importa qué edad tengamos. Siempre llamo a mi mamá y lo primero que me pregunta es si ya desayuné, si ya almorcé y si ya comí, ¿sí? Bueno, ahora no tanto porque
sabe que hay alguien que me cuida y que prepara comida para mí. Pero antes eso era una preocupación para ella. Todo el tiempo se estaba preocupando por si yo me estaba alimentando. Tengo 36 años y lo va a hacer, sospecho que lo va a hacer toda su vida. Y cuando yo estoy en Ibagué, ella quiere hacer todo lo posible para que yo esté feliz y para que yo esté bien. ¿Cuándo dejamos de necesitar a nuestra familia? Nunca. Es más, hablando de nuestro núcleo familiar, nosotros queremos aprovechar cada espacio y cada oportunidad para pasar tiempo con nuestra familia, con papá, con mamá. Es por esa razón que la autopista se llena los sábados, ¿sí? Y que salir de Bogotá es un complique, especialmente si es puente. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas aprovechamos esos tiempitos para ir a compartir con nuestra familia. Pero ¿saben? Hablando espiritualmente, nunca vamos a dejar de conectar con la familia, al menos que nosotros queramos dejar de crecer espiritualmente. Al menos que nosotros deseamos estancarnos y quedarnos siendo bebés espirituales, vamos a decir, ¿saben qué? No me interesa la iglesia, o no quiero ir a la iglesia, o hay otras cosas más importantes que hacer un domingo. Al menos que nosotros deseemos eso, vamos a dejar de conectar. Pero si estamos conectados con la familia de Dios, con la iglesia, vamos a crecer y vamos a tener un desarrollo espiritual sano y saludable, que se vea, que sea notorio. Y es lo que finalmente Dios espera de cada uno de nosotros. Y pensando en eso, yo digo, nuestro papel con esta familia espiritual debería ser como el papel del hermanito, o el hijo único. ¿Notan ustedes cuando el hijo único está bebé o es niño? ¿Cuál es la petición para los padres? Quiero un hermanito, ¿cierto? Espiritualmente nosotros deberíamos estarle pidiendo a Dios todo el tiempo por hermanitos, ¿sí? Y deberíamos estar haciendo muchas cosas sincronizados con Dios para que cada vez esta familia sea más y más grande. Entonces hagamos la tarea. Pidámosle a papá Dios por hermanos. Que lleguen más y más personas a conocer el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso nos lleva al tercer paso. ¿Cuándo deberíamos dejar de compartir con el mundo? Nunca, mientras Dios nos dé la oportunidad. Y cada día es una nueva oportunidad. Estoy completamente convencido que en tu trabajo tienes compañeros que no conocen de Jesús. Estoy completamente convencido que en el colegio ustedes chicos tienen amigos que no van a la iglesia. En nuestro barrio, es más, en nuestro conjunto, en nuestra torre de apartamentos, tenemos vecinos inmediatos que no conocen el amor de Dios. Entonces, ¿deberíamos ¿tenemos la chance de dejar de compartir? No. Y vamos a notar que de hecho es un mandato. No es una opción para nosotros, debe ser un mandato, es un mandato compartir el Evangelio. Y esa es la razón por la que hacemos todos. Con Viva Norte existe, la iglesia existe para dar a conocer el nombre de Jesús, para que personas conozcan el amor de Dios y no se pierdan en la eternidad. Ese es el propósito de la iglesia. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar en materia y vamos a tratar de comprender por qué deberíamos compartir el Evangelio con el mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, es por mucho nuestro texto emblemático, con el que más reiteramos cuando se trata de compartir el Evangelio. Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, ¿qué? Ir o vayan. O sea, ¿es una opción para la iglesia compartir el Evangelio? Es un mandato. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué deberíamos compartir el Evangelio?
Porque es un mandato, ¿cierto? Hay muchas cosas que motivan que nosotros vayamos. Sí, si hay una iglesia con un programa de misiones impresionante, completamente estructurado, genial. Si hay herramientas que nos ayudan a ir, es perfecto. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque Dios manda, porque es un mandato. Independiente de las circunstancias, independiente de las comodidades o las oportunidades que tengamos, las herramientas que tengamos, Dios dice, vaya y haga discípulos. Y como siempre decimos, ¿cuál es la mejor forma de compartir el Evangelio? Si no es nuestra vida misma, nuestro testimonio. Nosotros somos cartas y deberíamos ser cartas abiertas para la gente que no conoce, donde quiera que vayamos. Son frases que uno encuentra y que tal vez ustedes han escuchado, pero alguien escribió, nosotros tenemos la Biblia y leemos a Dios y descubrimos a Dios a través de la Biblia. Pero muchas personas, la única Biblia que tienen y el único conocimiento de Dios que van a tener es lo que van a proyectar en nosotros. Así que nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos coloque, debemos ser cartas abiertas para que otros puedan ver el amor de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, debemos compartirlo porque Dios manda. Y quiero que analicemos esta mañana. No vamos a movernos mucho en la Escritura más que un texto, pero Dios nos muestra cosas interesantes a partir de ese texto. Y nos muestra lo que hicieron un grupo de hombres, un grupo de personas que se convierte en un modelo para nosotros y que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar, con el tema que estamos desarrollando esta mañana, que es compartir con el mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 45, leemos lo siguiente. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. ¿Esos discípulos de quién eran? ¿De Jesús o de Juan? Eran de Juan el Bautista. Así que tengamos en cuenta ese detalle. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? No es respetuoso responder una pregunta con otra pregunta, ¿cierto? Pero eso fue lo que hicieron los discípulos. ¿Dónde te hospedas? Y ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Hay varios detalles muy interesantes en este texto. Juan fue el precursor de Jesús. Es decir, la profecía decía que había un hombre que iba a señalar la entrada del Mesías, que lo iba a presentar al mundo. No es que Juan fue primero que Jesús. Y Juan en ese capítulo se esfuerza demasiado en decir, mira, de hecho el que viene después de mí es mayor y es primero que yo. De hecho, no soy ni siquiera digno de desatar un cordón o atar un cordón de su sandalia. Pero Juan fue la persona escogida por Dios para dar a conocer a Jesús al mundo, al Dios hecho hombre. Así que Juan era un hombre importante, era un hombre que tenía discípulos, tenía hombres que lo seguían. ¿Qué hace un discípulo? Si Juan tenía discípulos, ¿qué hacían esos hombres para Juan? ¿O qué hacían esos hombres siendo discípulos?
seguían, aprendían, acompañaban, ayudaban, apoyaban. Estaban ahí compenetrados todo el tiempo con Juan. Y creo que le debían cierta lealtad y cierto respeto a su líder. O sea, Juan era la persona a la cual ellos seguían. Pero ¿qué hace Juan cuando ve a Jesús? Primero, está con 2 de sus discípulos. ¿Y qué hace Juan cuando ve a Jesús? Les dice, ahí está Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. ¿Y ellos qué hacen? En el versículo 37 dice, cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Saben? Juan era uno que había creído y que seguiría a Jesús. Y ahora invita a sus propios seguidores a seguir a Jesús. ¿Saben? Eso debió haber sido una lección muy importante para sus discípulos. Normalmente la tendencia de los líderes es establecer sus propios reinos, ¿sí? Es más, a veces nos cuesta aceptar el reinado de otro, ¿sí o no? Por naturaleza tenemos esa tendencia en nuestro corazón y nos cuesta luchar con eso. Somos territorialistas. Y cuando sentimos que, ¿cómo así que ahora van a seguir a Jesús? ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué debo corregir? Pero Juan no tuvo ningún inconveniente en decirle a sus discípulos, mira, esta es la persona que deben seguir de ahora en adelante. ¿Y saben qué ocurre? De hecho, a partir de ese episodio, el protagonismo de Juan empieza a menguar y casi que empieza a desaparecer. Y en la medida en que el papel de Juan comienza a desaparecer, el nombre y el liderazgo de Jesús empiezan a sobresalir. Esa es la idea. Nosotros, de hecho, no estamos para que nos sigan. Nosotros estamos para seguir y para motivar a otros a que sigamos a una sola persona, y es Jesús. Eso es un ejemplo de humildad de parte de Juan. Juan tenía mucha credibilidad, era un líder excelente, tenía seguidores, y eso ya dice algo acerca de su capacidad de liderar. Pero llegó un punto en el que dijo, no, ustedes no deben seguirme a mí. Aquí está al que ustedes deben seguir. Así que como líder invita a sus seguidores a conocer a Jesús. Es más, el versículo 38 dice que Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedan? ¿Dónde te hospedas? ¿Notan lo que estaba ocurriendo ahí? Ellos siguieron a Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que Juan les presentó a Jesús y ellos decidieron seguirlo? Fue de una vez. Por lo menos el relato bíblico no nos permite ver que hubo un lapso de tiempo, que hubo un periodo de tiempo, sino que fue más bien automático. Al ser discípulos de Juan, creían en lo que Juan creía. Eso es algo que se debe dar, ¿cierto? Y una vez que encontraron a Jesús, lo siguieron. Y es importante detallar eso porque el mismo capítulo dice que no todos los que conocieron a Jesús le siguieron. No todas las personas que escuchan el Evangelio siguen y tienen comunión con el Evangelio. No todas las personas que escuchan el mensaje de Jesús o que conocieron a Jesús le siguieron genuinamente. Pero estas 2 personas dice que siguieron a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Por la respuesta pareciera que buscaban la casa de Jesús. Parecía que estaban más interesados en saber dónde vivía y cómo vivía. Yo no sé si saber dónde vivía Jesús iba a motivar el hecho de que ellos siguieran a Jesús. Pero Jesús tampoco rechaza su pregunta. Debe ser que hay algo importante en eso, sino que Jesús accede. Jesús los invita y les dice, vengan a ver,
vengan a ver y les muestro dónde es que yo me hospedo. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder su casa a unas personas que recién conocen? Algunos tienen más facilidad para hacerlo que otros, pero estamos pensando en un montón de cosas, porque tenemos temor, tenemos un montón de experiencias y cosas que hemos visto, y entonces estamos muy desconfiados. Pero ¿saben? Hay un detalle que me parece importante mencionar. Lo primero es que cuando uno encuentra lo que busca, lo toma en serio. ¿Sí o no? Y Jesús hace la pregunta, ¿qué buscan? Pero Jesús sabía que buscaban al Mesías, que le buscaban a Él. Imagino que ellos no le dijeron, te buscamos a ti. No sé si tal vez no tenían la confianza suficiente todavía. Así que quisieron romper el hielo con una pregunta extra. ¿En dónde te hospedas? Queremos conocer tu casa. Pero lo segundo que me llama la atención y que creo que debe ser un principio es que si en realidad nosotros queremos conocer a Jesús de una manera real en nuestra vida, debemos involucrarlo en todos los escenarios. ¿Sí o no? Sí, debe ser así. Dice Jesús en el versículo 39, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde, un poco confianzudos. ¿Ustedes tienen amigos que van a visitar y de repente les coge la noche y se quedan? ¿Sí? Yo tengo un amigo que lo invité a casa un domingo en la tarde después de la iglesia y se quedó una semanita. Entonces, muy tranquilo. Hace poco tuvimos el placer de hospedar a una persona, a un amigo, venía de Ibagué y sabíamos que era una sola noche. Al otro día cuando salió dijo, uy, mira, muchísimas gracias porque es que son 4 días. ¿Y qué? Pero nos gusta, la verdad es bueno hospedar, solo que a veces uno no está preparado. Pero ellos se quedaron con Jesús esa misma noche. Le preguntan a Jesús, ¿dónde te hospedas? Jesús les dice, vengan, les muestro. Y ellos no tuvieron ningún reparo, ni ellos ni Jesús, en decirles, está bien, si quieren, pueden quedarse. Por lo que les mencionaba ahora, no es exceso de confianza. Es que si anhelaban conocer a Jesús y lo habían encontrado, pues ellos estaban dispuestos a compartir con Jesús todos los ámbitos de su vida. Y es justo lo que nosotros necesitamos hacer. No es que el domingo vamos un ratico en la mañana y estamos en la iglesia con Jesús, pero en la tarde es que tenemos una reunión social y creo que no es lo más prudente llevar a Jesús a esa reunión, entonces lo dejamos afuera. No, necesitamos incluirlo en nuestra vida, en el lugar en donde estemos. Pero hay algo más interesante que está ocurriendo. Se está formando una comunidad. Es muy diferente a conocer a alguien y tener la confianza de invitarlo a casa. Eso es completamente distinto. Aquí se está formando una comunidad y eso tiene que ver mucho con Conviva Norte. Primero conocemos y luego queremos involucrarnos un poco más, ¿sí? Eso es formar una comunidad. Primero estaban Juan, algunos de sus discípulos, ahora están Jesús, Juan y un grupo de discípulos, un grupo de personas que tienen algo en común, incluso comparten su casa. Eso es comunidad, eso es familia y pronto será una gran familia, como Conviva Norte. Conviva Norte es una familia, es la familia espiritual de los hijos de Dios. Y un poco más adelante, los siguientes versículos nos dicen algo que no podemos olvidar y que si esta mañana nosotros
Salimos de ese lugar con una idea que aplicar, ojalá que sea lo que vamos a leer a continuación. El versículo siguiente, el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, que fue uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús. O sea, Jesús presentó a Juan, le presentó a Jesús a Andrés. ¿Y qué hace Andrés? Versículo 41, Andrés encontró primero a su hermano Simón. Es que es normal. Pues fue a casa y se encontró con su hermano, tal vez con su familia. Pero no es solo eso. Dice, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y el versículo 42 dice luego, ¿qué? Lo llevó a Jesús. Eso es interesante. No nos dice cómo lo llevó. Un amigo me dijo, yo llegué a la iglesia engañado. Me invitaron a un desayuno de caballeros y me hablaron toda la mañana. No nos dice cómo fue que el hermano, o sea, Andrés llevó a su hermano hasta donde estaba Jesús. Pero notan lo que le dicen. Parece que Pedro también había estado buscando, por lo menos conocía las profecías y sabía, estaban a la expectativa de que Jesús llegara. Y dice, lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Interesante, ¿cierto? ¿Qué es eso? Eso es compartir. Yo conozco, encuentro una familia y luego quiero compartir con otros. Eso fue exactamente lo que hizo Andrés. El versículo 43 dice que al día siguiente, o sea, el próximo día de que esto haya ocurrido, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró ¿con quién? ¿Quién es Felipe? Es otro de los discípulos, es uno de los 12. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. ¿Notan ustedes cómo uno tiene obviamente cierta afinidad con los de su tierrita, con los de su pueblo, con los de su ciudad? Y por eso el evangelista hace ese énfasis. Ya había una similitud, había un punto de referencia entre ellos. Y eso iba a hacer que el grupo fuera mucho, mucho más ameno. Dice el versículo 45, Felipe, ¿qué hizo? Buscó. Otras versiones dicen, ¿ayudó? Halló. Pero esta versión dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Notan lo que está pasando? Un grupo de hombres conocieron a Jesús, estrecharon y profundizaron una relación con él, al punto de que se convirtió en una familia. Y esa familia está creciendo porque ellos ahora quieren compartir con sus amigos, con su familia. Eso es lo que queremos hacer como Conviva Norte. Que ustedes vayan a su casa, hallen a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos y que los inviten y que les hablen de Jesús. Saben, me encanta la disposición de esos hombres, porque una cosa es conocer y tenerlo acá, pero otra cosa es llevarlo a la vida práctica. Y en la vida práctica la cosa es diferente. Y en nuestro día a día y en nuestros afanes, las cosas terminan simplemente quedando en conocimiento, pero la parte práctica, que es la más importante, a menudo se nos pierde. ¿Notan? Juan el Bautista presenta a sus discípulos a Jesús. Andrés, que era uno de los que primero conoció a Jesús, lleva. Y eso es muy intencional. No es que lo invitó a una actividad y dijo, no, yo sé que de camino nos vamos a encontrar con Jesús, entonces aprovechamos. No, fue muy intencional. Lo llevó a Pedro a Jesús. Y Felipe, por su lado, una vez conoció a Jesús, fue y buscó a Natanael.
y los llevó hasta donde Jesús estaba. Y saben, me encanta la combinación de los verbos. Buscar, llevar, presentar. ¿Por qué? Porque es toda una serie de sucesos que tienen que ver con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Un grupo de hombres encuentra a Jesús porque un amigo se los presentó. Eso es conocer. Toman la decisión de conocerlo, se lo toman tan en serio que comienzan a profundizar en una relación con Él. Eso es conectar. Ahora son un grupo y están llamando e invitando a sus amigos y a sus familiares a Jesús. ¿Qué es eso? Compartir. Es ir y llevar y hacer discípulos. Es ir y hablar del amor de Dios. Es decirle, mira, ustedes se están perdiendo de una parte que nosotros hemos encontrado y queremos que la tengan. Ustedes y yo hemos encontrado a Jesús. Lo hemos conocido. Hemos estrechado una relación con Él. Hemos visto y experimentado su amor en nuestras vidas. Entonces nos queda una pregunta. ¿A quién vamos a llevar? ¿A quién estamos buscando? Son preguntas válidas, ¿sí o no? Creo que deberíamos hacérnoslas y deberíamos contestarlas. Me temo que si no buscamos, quizá no vamos a llevar, ¿sí o no? Y si no estamos llevando, ¿a quién vamos a presentar a Jesús? Entonces, vamos a tener que hacer la tarea. No basta con conocer. No es suficiente con estar conectados. Si no estamos cumpliendo el tercer paso, que es compartir. Llevar la esperanza, la única esperanza de salvación, a aquellos que aún no la tienen. Iglesia, esto es compartir. Es recibir y es pasar. Es ir y hablar. Es ser intencionales. Siempre recuerdo la invitación de Scott. Decía, sean intencionales cuando van a cortarse en el cabello. Háganse amigo de esa persona. Sean intencionales con la persona, con el lugar donde compran el pan. Sí. Después de una tercera vez, seguro que ya los van a saludar por nombre. Sean intencionales. Eso es compartir. Eso es ser activos en nuestro deseo de compartir el amor de Dios con otros. Todo el tiempo es una oportunidad que Dios nos da. En cualquier lugar que estamos, hay personas que tal vez no han escuchado. Entonces eso es compartir, iglesia. Y no queremos que se vuelva un sofisma. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que simplemente son un sofisma. Es decir, que decimos que están ahí, que decimos que hacemos, pero que en realidad no ocurren. ¿Sí o no? Luchamos con esas cosas todo el tiempo. Pero cuando colocamos esos 3 pasos en todo lo que hacemos, es porque queremos que trascienda y que sea una realidad en nuestra vida. Queremos que cada persona que Dios añade a esta familia quiera conocer a Dios, quiera conectar con su familia y que compartir sea un reflejo de lo anterior. Interesante, ¿cierto? Al comienzo, Jesús nos enseña cuál es nuestro llamado y cómo debemos hacer la tarea. Oramos. ¿Me acompañan en un momento de oración? Les invito a que inclinen sus rostros. Esto solo para que puedas estar más concentrado o concentrada. No es que hacemos cosas raras mientras tú tienes los ojos cerrados. Solo quiero que tomes un momento ahí a solas con Dios. Y cualquiera que sea tu noción o conocimiento de Dios, quiero que tomes este momento para que hables con Él. Y la primera pregunta que debiéramos hacernos cada uno es, ¿realmente yo conozco a Dios?
¿He estrechado una relación con Él? Hay un momento en mi vida en el que yo dije, Jesús, quiero entregar mi vida a ti, quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero que perdones mis pecados, quiero que seas el Salvador y Señor de mi vida. Si no ha habido un momento así en tu vida, tal vez tú no has conocido a Jesús como Salvador personal. Y si no has dado ese primer paso, hoy es un buen día para que puedas hacerlo, para que puedas comenzar una relación con Jesús. Es diferente creer si Dios existe, así le creo a Dios. Todas las personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero temo que no le creen a Dios. Así que si Dios está tocando tu corazón esta mañana y tú no has conocido a Jesús como Salvador personal y quieres hacerlo, yo te pido que levantes tu mano. Y con tu mano levantada una persona se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras cómo puedes comenzar una relación personal con Jesús y conocerlo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga, yo no he aceptado a Jesús en mi corazón, pero quiero hacerlo? ¿Hay alguien? Tal vez Dios está hablando a tu corazón, pero sientes que no es el momento. Está bien. Es más, cuando la Escritura dice que ellos siguieron a Jesús, la raíz de ese término es diferente a otros cuando dice que siguieron. Y aquí en este texto dice que incluso cuando ellos decidieron ir a la casa de Jesús es porque querían estar más seguros. Y eso es interesante y está bien. Si quieres tomarte un tiempo, es perfecto. Pero que no sea un tiempo en vano. Que sea un tiempo en el que puedas preguntar a Dios, ¿realmente cómo estoy delante de ti? Y si quieres preguntarle, tal vez al culminar este servicio, a la persona que te invitó, perfecto, puedes hacerle las preguntas. Incluso puedes preguntarnos algunas de las personas que tú has visto cantando, y yo incluso estaría dispuesto a responder tus preguntas o ayudarte a responder esas preguntas. Pero por favor, si Dios toca tu corazón, no hagas caso omiso. Ahora, ¿cómo está tu relación con Conviva Norte, con tus hermanos? ¿Cómo está esa comunión? ¿Amas a esta familia? Esas preguntas nos las hicimos hace 8 días. Y yo espero que tú puedas decir definitivamente, amo esta familia, me hace falta, quiero pasar tiempo con ellos. Y por último, ¿cómo está tu compartir? A veces pensamos que compartir es ir al Medio Oriente, ir a las etnias, y sí, ese es un llamado muy puntual para algunas personas. Pero cuando hablamos de compartir, es compartir con las personas que Dios coloca a nuestro lado, sin importar su cultura, su etnia, su lengua. La Escritura dice que Jesús murió por todos. Así que no hay una persona que se arrepienta y no alcance al amor de Dios. Necesitamos hacer la tarea, necesitamos seguir haciendo la tarea. Padre, nos has encomendado un tesoro. Nos has dado tu palabra, nos has dado el privilegio de enseñarla, de conocerla, de llevarla a otros. Pero no lo vamos a poder hacer si tú no estás con nosotros. Así que gracias por hacer parte de mi día a día. Gracias por estar a mi lado las 24 horas del día, todo el tiempo. Gracias, Señor, porque nos acompañas en esa misión. Yo te ruego que nosotros podamos ser tan intencionales, que nosotros podamos tener
ese mandato tan claro en nuestro corazón que simplemente lo recordamos cada vez que tenemos la oportunidad de conocer a una persona. Que nosotros aprovechemos todos los espacios y las oportunidades que tú nos das. Sabemos que va a llegar un día en el que ya no vamos a poder compartirlo. Así que mientras ese día llega, que nosotros podamos hacer la tarea y que esa familia cada vez sea más y más grande. Que podamos unir fuerzas para ser más efectivos a la hora de compartir con el mundo tu amor. Muchas gracias por tu palabra y gracias por cada persona que has traído esta mañana. En el nombre de tu Hijo, amén.